artes que abordan los genocidios, ¿sí? Habrá acercamientos más figurativos, acercamientos más abstractos, acercamientos más desde los géneros y acercamientos más desde los estilos que interpelan los géneros, toman aspectos de los géneros, pero que no son algo específicamente de género. Y yo me encuentro con que pensar en los genocidios, fíjense cómo pensar en los genocidios no es pensar en un genocidio que supuestamente le estaría perteneciendo a un pueblo. Es pensar en todos los genocidios, o sea que es pensar en todos los pueblos. El concepto pueblo se extiende al mundo, ¿sí? Porque si yo pienso identitariamente, tengo un problema enorme, porque me va a interesar más un genocidio que otro. Hay un gran problema, enorme, ¿sí? Y muy contemporáneo, muy visible, muy palpable hoy día. Hoy vamos a pensar al aire, vamos a aprovechar a nuestra invitada, ya adelanto que es una mujer, ¿sí? El genocidio armenio, que buscando algo de material, de algo de la palabra de ella se maneja especialmente con la palabra, ya lo vamos a ver eso ahora, dice algo muy contundente, que poco más o menos estas han sido las palabras, que si se hubiera trabajado el genocidio armenio, lo que llamamos el holocausto, ¿sí? O como yo lo pienso como el genocidio nazi, ¿sí? No se hubiese producido, ¿sí? Me gustaría que pensemos este y otros tópicos al aire y ver qué vinculaciones con las distintas posibilidades del arte tiene esto. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Chino. Del chino, mirá lo que dijo, en vez de decir del cine dije del chino. Te tengo adelante, iba a decir chino y se me junta, chino con cine. Esto es Periferias del Cine, vamos a corregirnos al aire. Y tengo enfrente mío, en un plano contra plano, al chino, por supuesto Nicolás Román. ¿Cómo estás, chino? ¿Todo bien? Bueno, el chino está rindiendo exámenes, está atravesando barreras, y dentro de poco lo tenemos, no sé, en las grandes esferas de la locución, ¿verdad? Dice que no. Bueno, pensando esta cuestión de los genocidios y las manifestaciones artísticas en relación a la cuestión, quiero tirar al éter una película armenia que en realidad es una película soviética, pero que tiene que ver, que está dirigida por un director armenio, Sergei Parajanov, ¿sí? Que es El color de la granada, que está pensada, tiene mucho prestigio esta película a través del tiempo, es una película sumamente prestigiosa, pero muy poco vista universalmente, ¿sí? Hay un problema, y esto pasa en general con las grandes obras, ¿no? Están muy citadas, muy referenciadas, y poco vistas. No habría que dejarse, digamos, llevar, siempre yo sugiero esto, por el componente visual tan atractivo en sí, por lo que son los aspectos gestálticos de las formas de mirar, ¿no? Porque es muy fascinante visualmente, ¿sí? Lo que se piensa habitualmente como algo muy esteticista. No habría que quedarse ahí, habría que pensar qué tiene que decir, qué tiene que pensar toda la imagen, el tratamiento de imagen, en relación a no solo la temática de los genocidios, sino a la temática de los mitos, ¿sí? Hay una cuestión del mito que está plasmado en la forma plástica del material, ¿sí? En El color de la granada.
Es una película que la verdad no sé si está en alguna plataforma o qué, pero Sí. si la pueden llegar... Está en YouTube. Está en La YouTube. pueden ver, yo la vi. ¿Está en YouTube subtitulada? Perdón que. Sí, podés meterte, ya escucharon la voz. Sí, el color de la granada de Sergei Pajaranov. Es lo pronuncié armenio. mal, yo dije Parajanov, digo Bueno, siempre Parajanov. Ahora es armenio, pero vivió en Rusia, opositor del régimen de Stalin, por eso fue encarcelado. Yo estuve en la casa de él en Armenia, ahora el año pasado. Ajá. Gran artista en todo sentido. Bueno, todos los armenios son grandes artistas, pero particularmente la vida de él es muy interesante y, como decías, Luis, muy poco conocida. Y como película, El color de la granada es la granada además es la fruta que identifica la granada, y el damasco son las frutas que identifican al pueblo armenio. Y era la granada lo que mi abuelo Yervant Taktachian partía sobre la mesa los domingos al mediodía. Cuando yo tenía 12, 13 años, iba todos los fines de semana a comer a la casa de mis abuelos, sobrevivientes, los 4, del genocidio que el Imperio Otomano, actual Estado turco, perpetró contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923. Bien. De eso no se hablaba en mi casa familiar. Pero mi abuelo, cuando terminábamos de comer, eructaba, que era un signo de agradecimiento, y partía la granada. O sea, el eructo ahí tiene otra acepción. Por supuesto, por eso lo cuento. Nosotros Bien. nos reíamos, éramos chicos, nos reíamos, no entendíamos nada, y todo eso yo lo resignifiqué. Mi abuela, Armenují, servía, en ese momento le decíamos shish kebab, que es la carne asada al fierrito, que muchos hoy en armenio, pero ese es el nombre turco. ¿Me estás dando un hambre? ¿No? Horobats. ¿No, chino? Horobats es en armenio, Horobats. Y servía, y toda la casa de mis abuelos, tanto paternos, estos son los paternos, pero tanto paternos como maternos, era Armenia misma. El pueblo armenio expulsado, masacrado en el Imperio Otomano, actual Estado turco, porque el Estado turco dejó ir a los genocidas. Y ese genocidio continúa hasta el día de hoy sobre el pueblo armenio. Primero te voy a presentar y después Sí. me interesa retomar este último punto. Arranque. Escucharon ya la voz, escucharon el spoiler del apellido, ¿sí? Está hablando una escritora, periodista de Buenos Aires, tercera generación de armenios en Argentina, autora de 4 novelas, digo bien, son 4. Son 4. Bien. Publicadas. A ver si Publicadas voy a 4. pronunciar bien Dale. los nombres, por Dale, favor. dale. Ya tengo miedo. No me olvides Armenui. A ver, Va por ahí. Armenuí Armenuí. sería, si lo dijéramos en español. Acento Armenuí. prosódico con la I. Todas las palabras armenias son agudas. Ah. Siempre. Y no llevan tilde. Por eso mi apellido es Taktachian y no lo escriban con tilde. Todos los apellidos armenios, salvo algunos, muy pocas excepciones, todos los nombres, apellidos armenios, todas las palabras son agudas. Bien. Y no las acentuamos. Perfecto. La capital de Armenia es Ereván y decimos Yerevan en armenio. Y Armenují, yo lo digo en armenio, Ují. La palabra Ují quiere decir mujer. Mi abuela se llamaba mujer armenia, Armenují. Por eso este libro, el subtítulo es La historia de mi abuela armenia. Claro, no me olvides, todo junto, Armenují. Bien. La historia de mi abuela armenia. Publicado por Sudamericana, En primera 2016. edición, 2016. Rojava, pero no estoy yendo en orden. No Me voy importa. antes. Alma Armenia. Alma que Armenia. Este es de 2020. ¿Sí? Esa es ficción, político-romántica. Bien. Publicada por BIR Editoras. Ahora te voy a preguntar algo de lo político y romántico, Sí, la claro. relación. Geopolítico, porque lo geopolítico porque lo romántico. privado tiene que ver con lo público siempre. Sí, sí, sí. ¿sí? Y el tema es Geopolítica. que hay muchos autores en cine, que en el género, se tratan de separar rabiosamente esto, y hay otros Es una que gran lo discusión juntan, ¿sí? dentro de la literatura también. Sí, y del está en cine y la literatura, Sí, obviamente. que sí. es lo contrario a lo que hace Alain Resnais en Hiroshima Mon Amour, que un romance directamente, un romance ocasional donde, digamos, se amaron dos que se conocieron muy poco tiempo, está directamente atravesado por la problemática de Hiroshima, ¿sí? Claro. De la bomba de Hiroshima. Bien.
Entonces me voy. Rojava, que no le había nombrado. Rojava en kurdo. Rojava, es una todo voz lo kurda. pronuncio. No, yo lo cuento, lo pueden No, decir está Rojava, bien, pero está bien. Rojava es en kurdo, quiere decir poniente. Bien. Me falta un libro. Porque Y Artsaj. 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 Esa es mi última novela. Bien. Publicada. Del año... Publicada en octubre 2022. Octubre 2022. Ahí está. Y estamos esperando la quinta. Bien. ¿Se puede, te estoy dando pie para que me hables un poco de tu producción y de la forma de trabajo tuya en este sentido? ¿Se puede pensar a lo privado como público? ¿Sí? Vos Sí. me vas a decir que sí, por supuesto. ¿De qué forma lo trabajás? Más allá de que nos tenemos que encontrar con el texto, eso es lo mejor. Bueno, por el supuesto. primer ejercicio que yo hice en eso, y que responde directamente a tu pregunta, es cuando yo tomé conciencia, recién en el año 2015, yo soy periodista, trabajé toda mi vida como Ahora iba periodista. eso, sí. Bueno, lo cuento porque tiene No, que está ver, perfecto. o sea, me gustaba escribir desde chiquita, pero no era que yo quería ser escritora, o siempre me dio curiosidad el mundo de los escritores, eso sí es cierto. Amo el cine también, me gusta mucho el cine, me gusta el arte, pero desde chica, digamos, yo no sabía la historia familiar, entonces cuando eso que les estaba contando, esos almuerzos, y recién en 2015 me enteré toda la historia completa de mi abuela, de por qué, una parte más en realidad, Vamos a cómo poner era que se en había... el streaming que tenemos acá el libro para que lo vean bien de frente. ¿Cómo era que Ahí, se había... ahí está la cámara. Esa es la foto de Armenují cuando tenía 14 años, esa portada de la novela. Ahí tenía 14 años, esa foto se la tomaron en Alepo y se la mandaron a mi abuelo, a quien no conocía, y tenía 28. Y le dijeron, ahí va, te casás con ella. Y la pusieron sola en un barco y la mandaron a casar. ¿Cómo una foto suscita una imagen mental? Eso lo hablábamos en el programa de la semana pasada con Laura Lina, me acuerdo. Sí, ¿viste las fotos que vos encontrás, a lo mejor de casamientos, en los árboles? ¿Lo encontrás en los containers, en los árboles? Yo hice una investigación exhaustiva con la ayuda de mis hermanos, de la casa de mi abuela. Mi abuela, cuando yo escribí ese primer libro, mi abuela había fallecido. Y de repente un día me cuenta mi tía que, si querés lo cuento brevemente para que la gente lo entienda, los que no saben la historia, yo sabía, era chica y yo escuchaba la palabra genocidio en casa de mi abuela, no entendía mucho qué era, escuchaba Turco Malo, que los abuelos se habían salvado del genocidio, pero un niño de 5, 6, 7 años, la palabra genocidio la dijo Alfonsín la primera vez en 1986, después que Mitterrand la pronunció en un discurso en Francia, gran comunidad diáspora armenia. Y además te quiero decir, enganchando con tu introducción, que cuando ocurrió el genocidio armenio, esa palabra no existía. La palabra genocidio la acuñó Lemkin recién en 1948, cuando se puso a estudiar. Por eso el genocidio armenio fue una escuela de matanza para perpetrar el holocausto. Hitler escribió... ¿Fue como el laboratorio? Escuela de matanza. Escuela de matanza. Calcaron los métodos. Los métodos. Sí, lo que hoy día se llama el laboratorio, como decirle que... Sí, pero se lo piensa... no lo digo como laboratorio porque el laboratorio, yo estudié ciencias exactas también, es un ensayo. Y esto no fue un ensayo, lo perpetraron. Lo perpetraron. O sea, fue un ensayo, pero perpetraron. Sí. Fue una escuela de matanza, fue un entrenamiento. Y no se condenó. No existía la palabra, no se condenó, se cayó. Fue el primer genocidio del siglo XX. Esto por eso lo contamos, porque mis abuelos, mi abuela huyeron y sí, habían pasado barbaridades, humillaciones, todo tipo de vejaciones, las que vemos hoy también en los genocidios, cómo se perpetran los genocidios. Primero se aniquila la población varón fértil y se toman como esclavas sexuales a las mujeres, les cambian la identidad a los bebés, los sustraen. Hablas en tiempo presente.
Exacto, bueno, tiempo, lo que vos dijiste. Esto un poco responde a lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo es que se perpetúa hasta hoy día? No, y además me preguntaste por la esfera privada y lo público. Por la esfera privada y lo público, entonces, sí. Mi esfera privada, de repente, en 2015, yo entendí que era pública. La historia de mi abuela no es la historia de mi abuela nada más, es la historia de todo el pueblo armenio. Es la historia de todas nuestras abuelas armenias, es la historia de todos nuestros ancestros. Yo lo que hice humildemente fue reconstruir, agarré a toda la familia que no hablaba y les dije, bueno, ahora quiero saber todo. Por favor, ¿me pueden contar? Nos reunimos todos los domingos de 2015 con todas mis tías abuelas y mi abuela había partido y mis tías. Hoy las fuentes de ese libro no están, se murieron en estos 8 años pasaron. Queda la palabra. Todas mis fuentes tuvieron, de 78 años hacia arriba. Y claro. me fueron, y mira cómo es el ejercicio de la memoria, Luis, que una se puso a hablar. Yo tenía miedo, pensaba que no me iban a hablar, que porque no era algo que habían callado, no les gustaba. ¿A quién le cuesta recordar? Es como quizá es lo que ahora llamamos palabra revictimización, o sea. Hay sobrevivientes de la dictadura cívico-militar acá que todavía no pueden hablar. Por supuesto, no estaba, y mi abuela, de hecho, así empieza la novela, no voy a spoilear, pero y tiene que ver con el cine, y te lo cuento. La novela empieza en la primera escena, es mi abuela, Armenují, cuando tenía 60, 65 años, en el cine General Paz, en Belgrano, sentada con mi tía Alicia, y estaban viendo Los unos y los otros, de Claude Lelouch. De Claude Lelouch, sí. Película que vimos todos en casa, llorábamos todos, yo misma, y no entendía, pero no entendía que esa historia también me pertenecía. Claro. A mis 13 años. Y mi abuela, en el momento que la mamá judía los están llevando al campo de concentración, arroja al bebé, el marido se lo saca y arroja al bebé a las vías, se lo saca porque sabían que iban al campo de concentración y iban a morir, y para salvarlo lo arroja a las vías. Así empieza, no me olvides, en esa escena donde mi abuela se pone a llorar sin parar. ¿Se consigue? No me olvides. Esa edición... no, alguna. ¿Se consigue el libro hoy día? Te muestro la edición Por nueva. Favor. La nueva. Esa es que tiene un prólogo. Ahí. Esa tiene un prólogo. Esa la editó Plaza y Janés de Penguin Random House a los 5 años de la primera. Muy bonita donde edición. Yo escribí un prólogo, es hermoso, con la portada de Raquel Cané. Donde yo escribí un prólogo, qué es lo que pasó en mi vida, por eso lo público y lo privado. A mí esto me cambió completamente, contar mi historia familiar como una novela, esto me cambió a mí por completo la vida, me dio un significado que yo no sabía que tenía, pero que de alguna manera siempre lo sentí, y mi vida privada se transformó en lucha, y la lucha es colectiva, y es pública. Claro. Absolutamente. Y yo soy una militante de la causa armenia. Vos sos militante en derechos humanos, ¿verdad? Sí, tengo un premio. Me dieron una distinción, que es la distinción Hrant Dink, que otorga el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, y Hrant Dink, Hrant se llama uno de mis personajes, era un periodista turco, pero ciudadano turco de origen armenio, que vivía en Istambul. Y en el año, creo que fue 2007, sale del diario Agos, que es el diario armenio que hoy dirige su hijo, y un grupo, un joven ultranacionalista turco lo acribilla y lo mata en plena calle de Istambul. Y por eso se instituyó esa... No es un premio, es una... distinción en honor a Hrant Dink, que fue un periodista que luchó por la divulgación del genocidio armenio en Turquía. Y quiero decir que hay muchos intelectuales, historiadores turcos que defienden el genocidio armenio, o sea, que lo exponen, que lo verbalizan, no adentro de Turquía. ¿Desde qué lugar?
¿Desde qué lugar físico? ¿Desde qué No, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué? O sea... hay un libro buenísimo de Taner Ankam, si quieren buscarlo, que se llama Órdenes para matar, donde él vive en Alemania, es turco. Sí. Y juntó todos los telegramas de todo lo que fueron las pruebas, de todo lo que fueron, de cómo fue, como vos sabés, genocidio, la definición de genocidio es el plan de matanza sistemática de una minoría. Entonces ahí en el libro de Taner Ankam, que por supuesto no es novela, esos son los documentos, pero que uno lo puede ver, y él es un historiador turco que vive en Alemania, si no digo mal, y lo digo porque es muy importante. O sea, adentro de Turquía hoy no se puede hablar del genocidio armenio. Esta charla no la podríamos estar teniendo hoy en Turquía, porque por el artículo 301, si no me equivoco, del Código Penal turco, está prohibido referirse al genocidio armenio y a cualquier minoría que sea opositora a la del régimen de Erdogan. Los cargos son insulto a la patria. Te encarcelan y te hacen un juicio con cargos falsos. Y están llenas las cárceles de Turquía de periodistas, blogueros, que han elevado la voz por los armenios, por los kurdos, por todas las minorías. Me estoy acordando mucho de lo que se está tratando de perpetrar en nuestro país acá. Bueno. ¿Sí? Porque ya hay directivas en centros culturales, por ejemplo, y en organismos estatales de ciertas cuestiones que hacen a identidad de género, no nombrarlas, ¿sí? Palabras que no se pueden palabras decir. específicas, Sí, referencias al gobierno anterior, ¿sí? Quitándole los fondos a la cultura. Exactamente, y al kirchnerismo, etcétera, etcétera. Hay varias... diciendo que la ESMA lo van a convertir en un parque de diversiones. Sí. Y memoria. Tratando de promover, modificar, dar vuelta como una media nuestro sistema simbólico que... nos ha costado años de construcción en sentido simbólico. Se me ocurre que... Yendo a visitar a los genocidas. Yendo a visitar a los genocidas, pero se me ocurre que, ha habido a través de los años algunas endijas que se han dejado. Habría que pensar muy bien esto, y cuáles son esas endijas que se dejaron socialmente, como para que se pudiera colar estos campos de subjetividad que creíamos que estaban erradicados ya culturalmente. Y sobre todo en nuestro país, con este año cumplimos 40 años de democracia. Yo jamás me imaginé, en lo particular, que íbamos a estar viviendo una situación así. Podríamos plantearnos como sociedad por qué llegamos a esto. Sí. Y por qué, mirá, hay la frase que con la que empieza, no me olvides, que me la robé de Los Unos y los Otros, y dice... tiene un nombre, y dice: hay solamente 2 o 3 historias de seres humanos que van camino a repetirse como si nunca hubieran sucedido antes. Willa Cather. Hablábamos antes de música. Sí. ¿Algún tema que se te ocurra? Ay, sí, que ahora se lo pido al invitado al aire. A mí me gusta, bueno, te digo uno. Que esté en YouTube. Sí, está. Razmik Amian, te lo tengo que deletrear, escribir. Razmik. Pone R-A-Z-M-I-K, A de Ana, M de mamá, Y, A-N, Razmik. Y pone Chuni, a ver. Tremendo. Ashar, ¿Lo encontraste? Quiere decir, no hay nadie en el mundo como tú. ¿Tiene algo, algo que quieras decir de este tema, una línea de este tema? Sí, este es el tema que yo lo llamo el leitmotiv de mi primera novela de ficción, Alma Armenia. No sé si lo querés mostrar. Sí, ya. Es una novela geopolítica contemporánea que habla sobre el genocidio, sobre la causa armenia, sobre toda la situación en Medio Oriente y sobre el régimen de Azerbaiyán, que en connivencia, en conjunto con Turquía, siguen aniquilando y perpetrando el genocidio contra el pueblo armenio hoy. Bien. Y en una de las escenas finales de Alma Armenia suena este tema.
աչքերը երբ տեսել եմ սիրտը իմ թաքուն ասել է ինձ որ իմն ես լինելու քեզ գտել քեզնով գերվել եմ իմացել եմ խենթին սերն եմ քեզ տալու երբ զգացել եմ օրս տոն է հասկացել եմ սիրտն իմ քոնն է չունեմ սիրո բողոք իմ փայլող աչքերն էլ քոնն են իմացիր որ պետք չի ինձ ուրիշ ոչ ոք չունի աշխարհը քեզ նման չկա չէ դու մի հատ տեսանման սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ չունի աշխարհը քեզ նման չկա չէ դու մի հատ տեսանման սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ աշխարհը քեզ նման չկա չէ դու մի հատ տեսանման սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ չունի աշխարհը քեզ նման չկա չէ դու մի հատ տեսանման սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ ամենաթանկ ու կարևոր նվերը այս կյանքից քո տակ սրտում էր Ես ու արևը ես սիրում եմ քեզ Չունի աշխարհը քեզ նման Չունի աշխարհը քեզ նման Չկա չէ դու մի հատ տեսանման Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ Չունի աշխարհը քեզ նման Bueno, con otros programas que tengamos con nuestra invitada de hoy, Magda Taktachian, bien pronunciado, como estuve estudiando en la semana, vamos a tener más música, pues ya me dio ganas de saber más de la música también, ¿no? Es re lindo. Ya que hablamos de manifestaciones artísticas. ¿Sabés qué veía medio de ojito? Yo de esto me di cuenta enseguida por el tipo de escritura, ¿sí? A ver. Escribís muy periodísticamente las novelas, ¿sí? Sí. El estilo es periodístico. Sí, totalmente. ¿Sí? Me hago cargo. O sea, ¿qué quiere decir que es periodístico? Que es expeditivo en relación a situación-acción, ¿sí? Situación, acción, narratividad, ¿sí? Y lo cual le da una agilidad, digamos, que hace que se lea enseguida esto, ¿no? O sea, por lo menos desde lo que yo pude ver, ¿sí? ¿Cómo pensás la estructura de tus novelas?
A ver, te hablo de las ficciones porque No me olvides fue diferente. Como fue una investigación, o sea, No me olvides es mi única novela que es no ficción. Es una no ficción. Pero es novelada. Es novelada, igual. sí. Es novelada igual. Sí. Pero lo que me pasó a mí fue que yo fui por primera vez a Armenia. Yo siempre quise ir. Armenia nos parecía como un lugar lejano. Mi papá había viajado a Armenia 2 veces, en la Armenia soviética. Y después cuando Armenia recién había caído la cortina de hierro y Armenia era terriblemente pobre, no había luz, no había agua, había 1 hora de luz al día, de agua, toda la gente se vestía de negro porque no tenían jabón para lavar, quemaban el parqué de las casas para hacer fuego. Y papá fue ahí, ni bien pasó en los 70 y pico y en el 90 y pico. Y yo lo primero que hice, me acuerdo cuando firmé el contrato de No me olvides, fue pedir plata para ir a Armenia. Y me dijeron, lo voy a decir en armenio, Tramchiga, no hay plata. Entonces, claro, obviamente. Bueno, no importa, te escribo la novela igual. Me pongo a estudiar por internet, por todo, obviamente no. Hoy, con los medios, gracias a la tecnología, no hace falta. O sea, obviamente yo Armenia lo huelo, lo sé, lo tengo por adentro, por la historia personal. Yo entro a una iglesia y armenia y uno sabe cuál es el olor. Entrás a un restaurante armenio y sabés cuál es el olor. Acá y en cualquier parte del mundo y te sentís en un solo lugar, que es Armenia, en el mundo. Le tendría que cobrar publicidad si te pido recomendación de algún restaurante. Que me olvidé, ¿cuál era la pregunta? No, ¿cómo armar la estructura de tus novelas? Y lo que te quería decir es, entonces, las 3 siguientes, yo fui a Armenia la primera vez en 2016 y cuando vi Armenia y pisé Armenia, me di cuenta que tenía mucho más para contar. Pues yo escribí esta novela, la de mi abuela, y después no sabía si iba a seguir escribiendo. Uh-huh. Y cuando vi cómo era la mujer armenia actual, y la comparé, me llevó un tiempo, ¿no?, con la mujer armenia de la diáspora, que sería una Magda, por ejemplo, me di cuenta que había mucho para contar. ¿Te sentís diaspórica? No, yo me siento armenia. Yo soy armenia. Bueno, de hecho, a ver, está buena la... yo te lo digo también por mí y te voy a decir por qué claro. Lo que pasa es que primero yo, me hice la ciudadanía. Por mí en otro sentido, ¿no? Sí, me hice la ciudadanía. Creo que tuvo que ver con todo un proceso. Por ahí si me lo preguntabas hace unos años te decía que Pero vos naciste en dónde? No, yo nací en Argentina. En Argentina, claro. Pero para mí Armenia es mi hogar, mi casa, mi patria. Entonces sí te sentís diaspórica. O sea, de algún modo, porque depende no estás... cómo entiendas la palabra diaspórica. Dispersión, o sea, claro. No estás ahí, estás físicamente es que para acá. mí estoy ahí. Bien. Vos venís a mi casa y es Armenia. Es así, no hay diferencia. Queremos ver un videíto, aunque sea. Pero estoy hablando de una experiencia, o sea, ¿me entendés? De algo muy profundo que se siente y se transmite. ¿Vos sabés que Armenia se lleva, la casa te la llevas puesta en el corazón. Esto lo dice el que te hace la entrevista en Infobae, que entra a tu casa pues y dice que es Armenia. Sí. Algo así, dice. Sí, arranca así la entrevista. Belén dice, sí, es verdad. Y hay un poema de William Saroyan, que es muy bonito, lo pueden buscar, que dice... Podrán destruir nuestras casas, William Saroyan, con Y también, porque los armenios de Armenia, la IAN es con Y, que dice, podrán quemar nuestras casas. ¿Destruir o quemar? Podrán, te lo estoy recitando de memoria más o menos. Claro, no, porque la estoy buscando. Sí, lo estoy buscando, ahora lo vas a encontrar. Podrán quemar nuestras casas, podrán destruir nuestras iglesias. Pone William Saroyan... poema, iglesias, y dice, podrán quemar nuestras casas, que fue lo que pasó, podrán quemar nuestras iglesias, podrán eliminarnos o querer intentar eliminarnos de la faz de la tierra, pero vean si en algún lugar del mundo, cuando 2 o más armenios se vuelven a juntar y vuelven a cantar, a cocinar y a danzar, no vuelve a nacer otra misma Armenia. Y eso responde a tu pregunta. Nosotros cuando nos juntamos en el restaurante armenio, estamos en Armenia.
Ese es mi concepto. Sí. Podrá haber otro armenio que piense de la diáspora. Yo no me siento de la diáspora. Sí, se abstrae la idea de la mera pertenencia física, va más allá. Pero eso yo me hago cargo, o sea, además estoy en contacto todo el tiempo con Armenia, hablo con mis primos, con mi familia, he construido la relación. Y esto es parte de mi nueva identidad, que no es nueva identidad, sino que es la que traigo siempre, pero que es la que descubrí o redescubrí en 2015. Y la que me explotó adentro y me sigue explotando. Y es por eso que largué toda esta catarata de novelas y por eso renuncié al diario Clarín, donde yo trabajaba, cuando me hicieron el contrato para escribir Alma Armenia, y di un salto al vacío y me fui. Y dije, ¿cuándo? ¿Cómo fue eso? Ajá. ¿Se puede saber? Sí, claro. A ver. Yo llevaba 20 años trabajando en Clarín. Ahí, ¿qué hacías específicamente? De todo hice, empecé en el suplemento country, zonales, después hice ¿Época? Política, cultura, y desde el 98 al 2018. 98 entré y trabajé del 91 al 98 en Editorial Atlántica, en Atlántida. Empecé en Revista Para Ti, por eso, esa era y antes estudié Ciencias Exactas y Naturales, casi meteoróloga soy. O sea, en mi familia había que ser científico. No se hablaba en casa de papá y mamá o sea, se hablaba en casa de mis abuelos. Sí. ¿Entendés? Y bueno, nada, trabajé 20 años en Clarín. En 2015 investigué este libro, el de la abuela, se publicó en 2016. Y era un momento crítico de la vida que creo que todos pasamos a mediana edad, cuando nuestros padres, mi papá ya había fallecido. Mi madre estaba gravemente enferma y se estaba yendo de este mundo. Y yo siempre había querido escribir una novela romántica. Y no sabía cómo entrarle a la novela romántica. Y un día me desperté a las 4 de la mañana y vi toda la novela en la cabeza, que es esta, Alma Armenia. Junté mi segundo viaje a Armenia, que fue en 2018, donde viajé en un helicóptero militar a Artsaj, el territorio que hoy usurpó y se quedó Azerbaiyán, con la complicidad y el silencio del mundo y de muchos organismos de derecho internacional. Y nos dijeron, vamos a volar a 200 metros de altura, no más alto porque nos puede derribar un dron. Fui con 4 periodistas. Tendrá mucho para decir, calculo yo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Dijiste novela y me fui al género telenovela, al género televisivo, ¿sí? Las telenovelas que están de moda ahora, que están del otro lado, ¿sí? Te cuento, la telenovela si querés decir turca, algo de la telenovela sí. turca. Bueno, así nació. Porque en España es tremendo el éxito que tienen, acá también han tenido éxito, pero me parece que en España mucho más. Te voy a decir algo más. Así como una noche me di cuenta a las 4 de la mañana, porque yo primero elijo los lugares, vi toda la novela en la cabeza, vi la novela romántica que yo quería escribir, sí. Y imaginé qué pasaba si ese helicóptero en el que yo fui a Artsaj se caía. Y de eso nació esta novela. Los personajes son ficción. Alma Armenia. Los personajes son ficción, pero toda la trama, o sea, los hechos políticos y cinema, todo es real. Todo es real. ¿Y cómo nació Artsaj, la última publicada? Justamente. Vamos a poner Artsaj. Un día estaba en casa de una amiga y me estábamos hablando de amor, de fracasos amorosos, como siempre. Y me dice, ay, tenés que ver la telenovela. Y dice, uy, no, a vos no te lo puedo decir. Y le digo, ¿qué? ¿La telenovela turca? Sí, me dice. Y a mí me agarró una cosa que se me atraganta acá. Por eso hice la pero ¿cuáles son los tópicos ahí negativos? Digo, que podemos pensar como negativos en lo que es la difusión, o sea, el modo de representación ahí. La telenovela turca es un modo más de lobby en el mundo del régimen de Erdogan. Se estrenó en Argentina el 24 de abril de 2015 en Telefe. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, la que estaba, que estaban todas enamoradas. O no me sale el nombre, porque lo tengo negado, o sea, no sé, que todas. Y además tiene una cara muy, muy, muy parecida a lo de los armenios. Y uno de los que estaba ahí vino acá al programa de Tinelli. La que miraban todos. Yo intenté mirarla un día, no pude, porque vi una escena de un encarcelamiento, iban y venían en el tiempo,
Son sádicas, son muy perversas, están muy bien hechas. ¿Amor prohibido puede ser? No. ¿No es esa? A ver si acá mis... Serie turca. No, es una me están serie. diciendo esta. acá los que estamos acá en el Instagram. No, el clon no. No, la primera que traba, me sale Orhan, pero no es Orhan Pamuk, que es el premio Nobel, que es el turco que escribió a favor de los armenios y también se comió un juicio en Turquía. Y ahora vive en Turquía, en Istambul, pero no lo encarcelan porque es premio Nobel. Orhan Pamuk, recomiendo sus novelas también. Está tabicado, por suerte. Claro, y también las novelas de Elif Shafak son todas, es turca, y también escribió La bastarda de Istambul, donde habla, pero no vive adentro de Turquía, Elif Acá Shafak. me sale Kara Sevda. No, la primera telenovela turca que se estrenó acá el 24 de abril. ¿Cómo? Las mil y Me una parece noches. que era esa, la tengo recontranegada, sí. ¿Cómo se llamaba el personaje que estaban todos enamorados? Que además son pareja entre ellos, se conocieron ahí, no sé, todos hablando de la telenovela turca. Lo que te quiero decir es que es una forma de... ¿Es una justificación del régimen, me decís vos? No, es una propaganda, Una porque propaganda, la gente una ve apología eso directa, sí. y dice, qué lindo Turquía, vamos Desde el de exotismo, viaje. desde el Y exotismo. Eso está, y lavan la imagen, porque eso está en mis novelas, eso está en esta novela, en Artsaj. Todo eso que te estoy contando, no sé. Acá, ahí, Artsaj. Ahí, en Artsaj. Eso está en Artsaj. ¿Por qué? En la primera parte, el recorrido es todo el recorrido de la protagonista por lo que es Turquía, que es la Armenia histórica. Todo eso, hace 5.000 años, era Armenia, la Armenia histórica. El reino de Armenia iba de mar a mar. Por eso había población armenia en ese lugar. Por eso mis abuelos nacieron en ese lugar. Por eso había 2 millones de armenios en 1915 y quedaron 500.000. Uf. El 1,5 millones que masacraron y los 500.000 que sobrevivieron se dispersaron en la diáspora. Somos 10 millones. ¿Sabés cuántos armenios hoy hay en Turquía? ¿Cuántos? 40.000. ¿Sabés qué apellido tienen? A ver. No tienen el apellido IAN, la mayoría. Es Oglu. La terminación, se lo turquifican el apellido para poder trabajar. Por obligación, digamos. No, por obligación no, por presión, por conveniencia, porque, a ver, hay un famoso diputado, Garo Pailán. O sea, hay discriminación contra el armenio, por lo tanto, supuesto. si tienen el verdadero apellido, se dan cuenta que es armenio y no lo toman en el trabajo. Exacto. Es eso. Exacto. Mm. O cualquier opinión política que pueden... Sí, se cambian el apellido, la mayoría, para no tener problemas. Y es más, muchos no saben que son armenios, de origen armenio. Wow. Eso pasa hoy en Turquía. Como acá tenemos a los nietos de las madres que no saben. ¿Cómo no saben que son armenios? No saben porque fueron bebés sustraídos en la época del genocidio, se lo entregaron a las familias turcas y fueron criados como turcos. Y nadie les contó. No existían las abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Y están absolutamente asimilados a esa cultura. Absolutamente hay casos de gente que fue descubriendo, que fue... La recuperación de identidad, digamos. Sí, y además también te pasa, yo no fui a Turquía ni podría ir, por lo que escribo hoy, pero cuando fue mi tía Alicia, en los 90, no estaba Erdogan, porque esto es el régimen de Erdogan, me estoy refiriendo al Estado, no me estoy refiriendo al pueblo, eso es muy importante de aclarar, porque el pueblo... Son los pueblos, como decíamos Claro. antes. Son los pueblos, son Hay todos los muchos- genocidios, y es el concepto del pueblo. Hay muchos turcos y muchos azeríes también que condenan el régimen de Aliyev y de Erdogan, pero no lo pueden decir en voz alta porque van presos y los torturan y los hacen bolsa en prisión, y todo eso está contado en Alma Armenia. Alma Armenia es un testimonio, todas mis novelas son así. Y decías antes... Y decía, entonces, mi amiga me habló de la telenovela turca, yo me quedé con y dije, es por acá que tengo que ir. Pues yo quería contar la guerra que hubo en Artsaj, justamente Azerbaiyán invadió y tomó 2/3 partes del territorio y no sabía, yo primero elijo, me preguntaste cómo, yo primero elijo el tema y después veo qué personajes uso para contar el tema. Ujú. Yo sabía... Bueno, Me comentabas antes que precisamente, justamente todo esto, los medios hegemónicos a nivel universal no tratan el tema. no, muy poco. ¿Quién se enteró? En Artsaj hubo una guerra previo a la caída, que ya no existe más, que se llamó la Guerra de los 44 días. En el 2020 fue esa guerra. Y pregunto, acá que es un medio de comunicación, y a los que nos escuchan ahora o después, ¿quién
conoce la guerra de los 44 días de Artsaj. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué es Artsaj? La ex Nagorno-Karabaj. Nadie sabe. Que la historia, quiénes vivían ahí, qué pasó, se perdió 2/3 partes del territorio. El ataque fue cuando el mundo empezaba a mirar, el bloqueo fue cuando el mundo empezaba a mirar Ucrania, porque ahí hay un tema de la geopolítica muy interesante. No lo quiero hacer largo, pero... Vos me decís esto a 3 minutos de terminar el programa. Y es que lo que pasa es que el tema de la causa armenia es re complicado. Abre, y es muy es interesantísimo y no se explica en un segundito. Perdón, no sé si fui clara, pero bueno, está bueno abrir puertas para que sigan investigando. Para generar la avidez por leer, por enterarnos. Me preguntabas, ¿los medios hegemónicos? Y no está en los medios hegemónicos. ¿Hay algún lugar donde vos decís, entren acá y hay información? ¿Hay algún sitio, algún lugar, algún No canal hay en todo, tienen que buscarlo en muchos lugares. Recomiendo Diario Armenia, recomiendo Bien. Del Mundo, recomiendo Nueva Revolución, pero Nueva es un medio español, pero que trata muchos temas de genocidios silenciados y de causas de derechos humanos silenciadas. Pero si quieren seguir la actualidad de Armenia, pueden seguir perfectamente a Diario Armenia y todas sus redes que están ahí. Enseguida van a ir a los links. Pero no se habla, digamos. También en los medios se discute. Yo, como no lo puedo negar, soy periodista y te lo enseñan el primer día en periodismo. ¿Qué es noticia? Que esto es otro debate muy apasionante. O sea, si hay un accidente acá en la esquina y mueren 30 personas en choque de colectivos, o si ahora se murió acuchillado un señor en Alemania, va a ser noticia el choque de acá a la esquina. Claro. Entonces, ¿por qué es noticia Ucrania y la invasión de Israel en Gaza, ¿no? O la incursión de Hamás en territorio de Israel? Y no es noticia Armenia. Y podríamos decir que, o alguien podría aventurar, porque tiene más visibilidad en el mapa, porque si yo pregunto qué es Armenia en la calle, nadie sabe dónde está Armenia. Claro. ¿Cuál es la historia del pueblo armenio? Sí. Y la historia del pueblo armenio es la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando. Magda, nos queda un minuto y quiero aprovecharlo en el siguiente sentido. Es fundamental el punto de vista de la mujer en todo tu trabajo, ¿sí? Atraviesa todo tu trabajo. Me gustaría saber en qué puntos, digamos, se aleja de la típica mujer tradicional, la mujer que vos pensás, digamos, para tus ficciones, que está directamente relacionado con lo que es la mujer armenia en general, ¿no? O sea, ¿en qué punto se aleja? Claro, porque se me ocurre que, digamos, hay una mirada tradicional que es en gran medida universal, ¿no? De la mujer como lugar pasivo, ¿sí? Con respecto al del hombre, ¿sí? Pensémoslo en principio binariamente, no porque pensemos binariamente en general, sino porque en principio nos sirve para ordenarnos en el concepto. Bien, ahora, se aleja en algo, porque me da la idea de que hay un carácter mucho más combativo o de pasaje a la acción de las mujeres que trabajás vos y de las que, digamos, tenés conocimiento. ¿Es así? Sí, y te lo voy a resumir. O sea, todo ese hilo atraviesa todas mis novelas. La primera feminista fue mi abuela, Armenují. En Rojava yo estoy hablando de cómo es una mujer armenia en Armenia y cómo es una armenia en la diáspora. Somos la misma sangre y en los dos lados, te diría, en Armenia existe un patriarcado muy fuerte, acá estamos aprendiendo a deconstruirlo. En Armenia falta mucho tiempo todavía. En Rojava, las mujeres estas son milicianas, son las que van al frente a la lucha, estas son las que se repelieron a Estado Islámico, cuando ya habían matado a todos los hombres, y después los hombres las acompañaron. Entonces yo puse el foco en estas mujeres. Y en Artsaj también las mujeres son las que resisten. Entonces, aún criadas dentro de un patriarcado que es un sello cultural de lugar, las mujeres son verdaderas matriarcas y son las que dan las órdenes. Bien. En cualquier
familia armenia de antes. A las de ahora estamos deconstruyendo, pero vos sabés que la que daba las órdenes era siempre la abuela, la bisabuela, la que mandaba. Los hombres iban al frente, ahora van todas al frente, ¿eh? Las armenias también están haciendo ahora el servicio militar. Se nos terminó el programa, Magda. ¿Vas a volver? Sí, cuando quieras. Bien, Gracias pues nos por la quedó un invitación. montón afuera y tengo más ganas de charlar con Magda Taktachian, nuestra invitada de hoy. Y quería hacer una aclaración, Chino, si me dejas una línea antes de terminar, que tenía que ver con algo que yo pensé antes, que la cuestión diaspórica. Yo soy judío y tengo familia en el Estado de Israel, ¿sí? Sí. Vive ahí, ¿sí? Ah. El concepto de diáspora es un concepto de según quién se trate o qué naciones se trate. Así como es absolutamente respetable que mucha gente de la colectividad judía se identifique con el Estado de Israel, también es dable que muchos otros judíos no nos identifiquemos con el Estado de Israel, ¿sí? Entonces, de algún modo, yo puedo decir que no me siento diaspórico, ¿sí? Pero sí me siento judío, ¿sí? Desde ese lugar. La identidad es de ese lugar, pero a la hora de pensar en genocidios, pienso en todos los pueblos. Me interesa pensarlo así y promover esa idea de pensamiento. Tiene ¿sí? que ser así. Uh-huh. Tiene que ser así. Así es. Magda Taktachian, muchísimas gracias y nos vemos prontito, ¿sí? Gracias por la invitación. No, por Gracias. favor. Chino, muchísimas gracias a vos también. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima.